Hola Andrés, buenas noches. Sí, efectivamente, una primera lectura podría decir que el presidente Boric hace un giro hacia el centro, cosa que ha venido haciendo desde la instalación del gabinete, desde la modificación de su campaña incluso y desde la incorporación de algunas ministras ya en septiembre, ministras que son o hacen parte de la que fue la concertación y evidentemente se acerca al centro político, al PPD, al Partido Socialista. Ahora, también respecto de este cambio en particular, yo creo que es un giro hacia el centro, pero no muy bien logrado. Han habido errores significativos en el cambio de gabinete hoy. Errores, por ejemplo, respecto de la prolijidad, respecto de lo que circulaba. Hubo una ministra de Relaciones Exteriores casi nombrada que debe bajarse minutos antes de estar dentro del decreto del nombramiento por algunos problemas referentes a dichos de esta misma ministra. Es decir, hubo desprolijidad en este cambio. Y además, yo creo que no despeja, a pesar de moverse al centro, no despeja algunos cuestionamientos. Hoy día, por ejemplo, este gobierno, que es el primer gobierno en Chile que se ha declarado feminista, se abre una crítica en torno a, por ejemplo, haber reemplazado tres ministras mujeres y no haberlas sustituido con tres ministras mujeres, sino con tres ministros hombres. Al mismo tiempo, un ministro como el ministro Ávila de Educación, que había ya el día de ayer sido criticado por grupos feministas por un altercado que había tenido con una diputada, permanece dentro del gabinete. Es decir, quedan aún presentes varios elementos que a pesar de que el presidente haga un giro hacia el centro, van a seguir allí como una piedra en el zapato. Esto sin mencionar algunos elementos de satisfacción de los mismos partidos políticos. Yo creo que aquí el presidente también se abrió algunos flancos respecto a cuánto los partidos, algunos de los partidos, se van a sentir representados en este cambio de gabinete. Señor Freire, Boric dijo que estos cambios no obedecen a presiones políticas, mientras que por otro lado se habla de una crisis ministerial. ¿Realmente se ve así? Yo creo que estos cambios, y aquí hay que ir más allá de lo políticamente correcto. En cualquier parte del mundo, los cambios de gabinete responden en una muy buena parte a presiones políticas, a equilibrios políticos que los gobiernos deben tener en virtud de las fuerzas que están detrás apoyándolo. También, evidentemente, son cambios que se orientan a mejorar la gestión. Y en algunos casos, como por ejemplo puede ser la ministra de Deporte, sí, sin lugar a dudas, habían elementos de mala gestión que hacen parte de la explicación de por qué se cambia el gabinete en estricto rigor. Ahora, también hay otros elementos, y es bueno que se tengan presentes y se tengan sobre la mesa, que son elementos partidistas. Y en ese sentido, evidentemente, yo creo que ahí el presidente dice lo que le corresponde decir en su calidad de presidente de la República, pero evidentemente detrás hay elementos partidistas que presionaron y además el entorno mediático. De hecho, creo que algunas improvisaciones que hoy día pudimos ver en el cambio de gabinete se debe a que justamente responder a las presiones de la prensa, a las presiones de los partidos políticos, no daba margen a interpretar qué elementos del cambio de gabinete eran propios del gobierno y no habían sido presionados. Entonces nos encontramos con algunas sorpresas que habría que entrar en analizarlas y entender qué explicación tienen, como por ejemplo ministerios que no habían aparecido en la prensa u otros que estaban siendo cuestionados y terminaron no saliendo del gabinete, existiendo válidos motivos para su cuestionamiento. Entonces, evidentemente yo creo que aquí está compuesto por distintos factores este cambio y el político partidista es uno de ellos y es uno central. Ahora, Boric cumple mañana un año desde que asumió el cargo. ¿Qué logros ha alcanzado y qué desafíos tiene por delante? Mira, yo creo que cumple un año y hace 2 días se cayó la reforma madre de todo el programa de gobierno del presidente Boric. Es decir, no obstante haya recuperado la percepción positiva por parte de la ciudadanía en el último tiempo, sobre todo a partir de la gestión de algunos de sus ministros y ministras en los incendios que afectaron el sur del país en febrero, y ha subido en las encuestas, lamentablemente hace 2 días fue rechazada la reforma tributaria. Y la reforma tributaria era una condicionante particular respecto de la implementación de todo el programa de gobierno. Por tanto, este gabinete asume con la difícil tarea de buscar implementar reformas o simplemente proyectos de ley, ya ni siquiera reformas profundas, sin tener las espaldas cubiertas con una reforma tributaria que permita financiarlas. Entonces, este yo creo que va a ser un gabinete que más bien va a tener que sortear obstáculos, tratar de navegar lo más tranquilo posible, pero de ahí a hablar que sea un gabinete que pueda imprimir una velocidad mayor para conseguir las metas y objetivos que este gobierno se ha planteado desde el inicio, yo sinceramente lo veo bastante difícil.